Decimos amén. Aprovechemos estos espacios. Mira, te voy a contar una anécdota. Una anécdota que pasó hace muchos años, hará unos 20 años más o menos. Cuando hablo así me doy cuenta que estoy viejo ya. Tremendo cómo pasa el tiempo. Yo tenía mi reparto de peluquería, siempre visitando a mis clientes, más de 120 clientes, con todos los moveres. Y trabajaba con muchos clientes en Solano, en la zona de Solano. Y paso por la San Martín, yo ya obviamente era creyente, y paso y hay todo un mover de la campaña de Carlos Anacondia, ahí sobre la avenida San Martín, y bueno, todas las carpas, todos armados, y todo lo que implica la campaña. Esto que hicimos es clima de campaña, meternos a orar, a clamar, a proclamar, a decretar, a soltar en fe lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y hay un mover muy fuerte de oración, y cuando eso pasa, se abren los cielos espiritual, las huestes espirituales de maldad que están cómodas, están apoltronadas, están establecidas en esos lugares, empiezan a retroceder ante la iglesia que va al lugar a orar, como hicieron hoy los chicos. Y eso es tan fuerte que el enemigo no puede soportar. No puede soportar la presencia de Dios. Entonces ahí se manifiestan situaciones. Y yo tenía un cliente que él es, o era, ya no, hace muchos años no lo veo, después sí vino a la iglesia, él era homosexual y lo teníamos a 3 cuadras más o menos donde estaba la campaña. Y cuando voy, él siempre me hablaba, yo lo bendecía, siempre le hablaba del Señor. Siempre le predicaba el Evangelio. Él siempre me decía sí, pero no. Sí, pero no, ¿no? La famosa negación. Entonces, en ese momento, me toca ir a la peluquería de él, que justo estaba ahí a 3 cuadras de la campaña, y cuando llego, era otra persona. Estaba predispuesta a escuchar la palabra. Escucha bien esto, parece un chiste, pero no es un chiste, parece una anécdota. Estaba predispuesto a escuchar la palabra. Me decía Norberto, ¿por qué estoy tan sensible? ¿Por qué siento tanto el hecho de lo que vos me decís? Ahora me dan ganas de ir a la iglesia. Así. Entonces yo le digo, ¿sabes lo que pasa, Mario? Que acá, a 3 cuadras de acá, y se escuchaba como estaban las alabanzas, le digo, hay una campaña de evangelismo. Entonces yo le expliqué lo que es eso. Y le digo, cuando la iglesia ora, exactamente esto mismo que estoy diciendo ahora, el enemigo empieza a retroceder y muchas cosas espirituales que te perturban, que no te dejan creer, que no te dejan buscar, que no te dejan ser libre, empiezan a retroceder y vos ahora estás predispuesto a escuchar porque esas opresiones ya no están más sobre tu vida, por esta campaña. Entonces ahí me aceptó la invitación, vino a la iglesia, recibió a Jesús, después se siguió congregando un tiempo. Y tuvimos una linda relación, siempre de cliente, proveedor, después de hermano en Cristo, porque después se bautizó y pasó un tiempo bastante largo, como 2 años, que se metió en los estudios bíblicos, abrió su casa para que fuéramos a orar. Mirá todo lo que comenzó con un clima de campaña, ¿no? Y después cuando el Señor le iba pidiendo, obviamente, más lugar en su corazón para él, un momento él se frenó y dijo, hasta acá. Y cuando vos le decís hasta acá a Dios, en cualquier orden de tu vida, en este caso un chico con problemas de homosexualidad, si le decís hasta acá a Dios con problemas de adicciones, si le decís hasta acá a Dios con problemas de pornografía, si le decís hasta acá a Dios con problemas de carácter, si le decís hasta acá a Dios con vicios o con pecados ocultos, el Señor te respeta. Y Él no avanza más allá que vos le dejes. Pero, donde frena el actuar de Dios, vuelve a retomar el actuar del diablo. Y en complicidad con nuestra carne, este chico volvió para atrás de una forma lamentable. Entonces, eso es una ley espiritual. Eso no es algo que es privativo de este chico. Entonces, con esto quiero referirte 2 cosas. Primero,
lo que se mueve en el mundo espiritual cuando nos metemos en clima de pre-campaña. Segundo, y esto te digo a vos y no es para asustarte, ¿en tu casa hay clima de presencia de Dios o hay zona liberada donde el enemigo se apoltrona? Y tenés un ratito de paz cuando venís a la iglesia y volvés a tu casa y otra vez hay clima donde el enemigo se mueve libremente. Zona liberada. Me gustaba cuando recién Martín decía el masculino. Ya no estás más en la policía. Ya no sos más policía. Hay un masculino, un femenino. Eso era antes, ya está. Ya no estás más en la milicia, hermano. Ahora sos militante de Cristo. Estás enrolado en el ejército del Señor. Un chiste, un chiste. Entonces, no dejemos zona liberada para que el enemigo obre. Y lo tercero, o lo segundo, lo tercero que te quiero decir, es que al terreno conquistado de Dios, al cual vos ya has conquistado, nunca le pongas un fin. Siempre hay más en Dios. Siempre hay más para conquistar, siempre hay más para entregar, siempre hay más. Donde le pusiste el freno, acordate, donde termina el obrar de Dios, empieza el obrar del diablo. En complicidad con nuestra carne. Amén. Mirá qué suavecito que estamos de campaña, ¿eh? Esto es para ponerse serio. La verdad que me hicieron acordar con este mover espiritual tan lindo. Así que, ¿cómo se llama nuestro hermano Ángel? Ángel, el obrar de Dios empezó en tu vida, en esta noche, ahí en la Plaza María Huer, empezó. Entonces, no te detengas, dale para adelante, dale con todo. Esto es primicia de lo que Dios va a hacer en tu vida. Mañana está el Ministerio de Contención de Adicciones, ahí los chicos te van a avisar. Después el viernes tenemos todo lo que se viene, el mover de la campaña. En la campaña tenés que estar ahí, apoyando con tu presencia, por lo menos, y recibiendo mucho de lo que Dios tiene, porque esto es primicia de Dios para tu vida. ¿Cuánto lo creemos? Y decimos un amén grande para nuestro hermano Ángel, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, en línea con esto, con todo lo que implica el mover espiritual, nosotros en el verano hicimos un estudio muy lindo sobre la oración intercesora y cómo ser un guerrero de oración. Trabajamos mucho. ¿Quién lo hizo ese curso? Muchos vinieron. Bueno, hay unos cuantos, manos levantadas. Y hablamos, y dentro de la clase 5, hablamos del principio de la cartografía espiritual y cómo opera la iglesia para conquistar territorios espirituales que hoy están en manos del enemigo. Donde el enemigo se mueve en zona liberada. Y dentro de muchas cosas, hablábamos, como dice la palabra, esta introducción dice, conocer al enemigo y el territorio en el cual se desempeña la guerra espiritual es fundamental. ¿Sí? Entonces en Proverbios 20:18 dice, con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. ¿Sí? Nosotros, ¿qué consejos sabios tenemos si no es de la bendita palabra de Dios? ¿Sí? Acá está todo lo que el Señor quiere que sepamos y entendamos y conozcamos. Con respecto a todo, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y también nos habilita para no ignorar las maquinaciones del diablo. Mirá que el Señor, cuando comienza su ministerio, ahí nomás, antes de empezar, ya tuvo que pasar por el desierto. ¿Llevado por quién? ¿Por el diablo? No, por el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué lo llevó al desierto? Para que fuera tentado. ¿Para que fuera tentado por quién? Por el diablo. Lo metió cara a cara. El Señor Jesús, todo hombre perfecto, sin pecado. El Espíritu Santo le dijo, vení, vamos, que tenemos que pasar por el primer round. Tenés que luchar cara a cara con el diablo. Y estuvo ahí 40 días en ayuno, en oración, sin comer nada, y cuando tuvo hambre, cuando llegó el momento de la debilidad, ¿quién se le apareció? El enemigo, Satanás, el diablo, el adversario, y lo
pechó nomás ahí de entrada. El Señor todavía no había empezado su ministerio, ¿eh? Esto es como fue el bautismo de guerra que tuvo el Señor para comenzar su ministerio. Y ahí el enemigo lo tentó 3 veces. Todos sabemos cuáles son las tentaciones. Uno le dijo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan y te dejás de tener hambre y comés lo que vos mismo producís por ser el hijo de Dios? Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, Satanás, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cállate la boca. Dice que Satanás se fue, retrocedió. Esta es nuestra arma poderosa, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que conocerla. Por eso está el Instituto Betania. Vengan a hacer los cursos, vengan a hacer primer año, segundo año, vengan a hacer todo lo que corresponde, porque es conocer la palabra. Cuando conoces la palabra, aprendés a orar de una forma diferente. ¿Sí? Miren los chicos que pasaron a orar hoy. Naomi, ¿por qué pasó a orar Naomi? Yo le pedí a ella, me dijo que me hizo retranca, y después dijo, voy, pastor. ¿Y por qué vino? Porque hay clima de oración en su casa, porque en su casa se ora. ¿Ella dónde aprendió a orar? Acá en la iglesia. No, aprendió a orar en su casa, con sus padres. Ahí aprenden a orar. Ahí, Catita, ¿por qué vino a orar? Porque escucha orar a su madre en su casa y oran juntas. La iglesia se ejercita lo que aprendemos en nuestra casa. Y lo que usemos en nuestra casa lo hacemos acá en la iglesia. Ahí también, para que se ponga contento Marcelo, también oró Emanuel, que dijo amén. Así decía otro amén, a ver, otro amén, a ver. Gloria a Dios por estos chicos que oran. Por eso los grandes damos ejemplo y los chicos lo toman y lo imitan. Que siempre imiten lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Para tener éxito en la guerra espiritual debemos estar conscientes de las necesidades que tenemos de conocimiento preciso acerca de las condiciones de la batalla espiritual. Nosotros sabemos que en la María War se mueven muy fuerte los espíritus de idolatría, como oró nuestra hermana Carolina. ¿Por qué, pastor? ¿Usted está tan seguro que ahí hay? Porque, lamentablemente, ahí hay una iglesia que no es cristiana evangélica, sino que es católica, y lamentablemente en esa área nuestros hermanos católicos están muy presos de idolatría, y ahí se aprovecha el gauchito Gil, aprovecha San la Muerte, aprovecha la Umbanda, aprovecha la Quimbanda. Ustedes saben que para ser miembro de una iglesia o de una congregación, de un templo Umbanda, como dicen la religión, tienen que ser bautizados por la Iglesia Católica. ¿Sabían eso? Para ellos es muy importante eso, porque detrás de cada entidad que ellos adoran está escondido detrás de un santo del catolicismo. Entonces, no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros es una iglesia que trabajamos mucho con liberación, trabajamos mucho con sanidad interior, y por eso honramos y bendecimos a muchos y hermosos hermanos católicos, pero lamentablemente, por no moverse por la palabra, terminan en lo que se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo, pastor? Mezcla de cosas de Dios con cosas de los hombres. Por ejemplo, el bautismo de niños no existe en la Biblia. Padres, no existe en la Biblia. Yo bauticé a mis hijos de la Iglesia Católica cuando no tenía luz, cuando no conocía, pero una vez que tenés luz, sé de padres que vienen acá a la Iglesia Evangélica y después bautizan a los hijos católicos. Y yo digo, o explicamos mal nosotros o hay algo que no se entiende. ¿Cómo puede ser? No existe el bautismo, no hagamos nada que esté fuera de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo tan mudeli hoy, el frío, ¿qué es? ¿Qué? Mamá, vení, mamá, que te quedaste en casa, vení. Hacemos un amén acá. Es muy importante vivir conforme a la palabra, por eso tenemos que conocerla y orarla. En 1 Corintios 9:26 dice, por eso yo corro cada paso con propósito, dice el apóstol Pablo. Cada paso que doy tiene propósito conforme a la palabra. Y dice, no solo doy golpes al aire. Cuando nosotros estuvimos orando acá, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Estamos golpeando al aire? ¿A quién estamos orando? ¿Qué estamos haciendo así, golpe al aire?
Estamos soltando en fe oraciones poderosas que el Espíritu Santo necesita y las usa para obrar en el mundo espiritual. Nadie dice amén. Bueno, si no me dicen amén, termino el culto acá. ¿Está bien? Si ustedes no me ayudan y no me dicen amén, yo paro el culto acá. Y nos dedicamos a comer algo allá, charlamos un ratito, y ya está. Yo predico, ustedes dicen amén. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. De verdad se lo digo, ¿eh? Es algo muy importante esto, entender lo que hacemos por la fe. Si no, esto, ¿sabe qué? Es una secta. Esto se transforma en, yo hago la cosa como me parece. No, nosotros estamos haciendo acá lo que el Espíritu Santo nos está marcando. Gloria a Dios, Señor. No es el pastor Norberto que tiene ganas de tomar frío el sábado. Esto es algo que el Espíritu Santo quiere que salgamos a sacar la iglesia a la calle, para que muchos le conozcan y para que el sacrificio de Cristo no sea en vano, sino que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso salimos. Si fuera por mí me quedaría en casa calentito, pero no, quiero hacer la voluntad de mi Señor. Por eso quiero vivir conforme a su palabra, cada día más. Entonces, ¿cómo se lleva adelante una cartografía espiritual? ¿Qué es una cartografía espiritual? Una cartografía espiritual es ir a estudiar el lugar donde vamos a establecer una campaña. Evangelista, ¿me prometen que la próxima hacemos lo que aprendimos en el verano? ¿Me prometés, Martín? Tomá la posta vos, por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Es muy importante. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Para la visión evangelizadora en la ciudad. Sabemos dónde vamos, por qué vamos y qué cosas se mueven en ese lugar. ¿Para qué o por qué lo hacemos? Objetivos específicos. Que mucha gente conozca al Señor. Muchos Marios Rolando, después de la oración de la iglesia, queda predispuesto para recibir la palabra. Gracias por ese amén. Casi me bajo. ¿Y cómo lo hacemos? La organización y el acuerdo son fundamentales. Esto. Organización y acuerdo. Acá hoy vinieron porque es miércoles, entonces el culto de los miércoles, pero mañana los chicos salen en acuerdo a repartir invitaciones. Y el viernes venimos los que vamos a colaborar en la campaña. Gloria a Dios. Alguno de rebote sale, pero sale. Entonces, tenemos la visión, tenemos la organización. Ahora quería hablar, porque es mucho, este estudio es maravilloso, quería hablar especialmente de la tarea de la iglesia cuando ora, suceden cosas en el plano de lo espiritual, pero también suceden cosas en el plano del alma, que es lo que obviamente le pasó a esa persona. Se estaba predispuesto, tenía ganas de escuchar, sentía escuchar y quería escuchar. Y ahora voy a hablar cosas que suceden en el plano del cuerpo, de las personas, también. Esto lo estudiamos todo en el verano, fue maravilloso. Por ejemplo, la iglesia corpóreamente, esto de ir, los evangelistas de acá para allá, pero pastor, si para el Dios no hay tiempo ni espacio ni distancia, ¿por qué no oramos desde acá? Porque el ir allá es un acto profético, y donde dice, lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Es algo espiritual. Entonces, actos proféticos, el ministerio, Isaías 58:7 dice, compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Bueno, eso último dejarlo ahí de lado. ¿Pero qué vamos allá? Vamos a suplir necesidad física, vamos a llevar merendero, vamos a llevar ropero comunitario gratuito, vamos a llevar también, por ejemplo, todo lo que implica enseñarle a los chicos la prevención del abuso infantil. Abrir los ojos a los padres y que los niños aprendan jugando cómo cuidar su cuerpito. Tremendo.
Vamos a aquellos que están encarcelados, oprimidos, como nuestro hermano Ángel, que ya comenzó tu restauración, a cortar y deshacer ataduras del diablo, para que la gente quede predispuesta a escuchar y sepa que con Jesús se puede salir de las adicciones, de cualquier tipo y color. Entonces esto tiene que ver, organización de la iglesia para el evangelismo. Tenemos que ir. El Señor dice en Isaías, ¿quién irá? Envíame a mí, yo iré. ¿Quién va a ir de los que estamos acá? En distintos roles, aunque sea como acto de presencia. ¿Quién va a ir el sábado? No, hace mucho frío. A ver, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Muy bien. Ahí, se trata de eso, tenemos que ir. Tenemos que ir, pero yo no sé nada. El hecho de que estés ahí y hagas bulto y recibas vos y puedas estar en coinonía, en compañía de todo, ya es una bendición. Entonces, por ejemplo, la organización de la iglesia para el evangelismo. Efesios 4, 11, 13. Ahora bien, dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia. Acá estamos edificando la iglesia. Y salimos también para hacer la obra de Dios. Tenemos que salir. Pero hace frío, pastor. Tenemos que salir. Te abrigas bien, te pones un ponchito, te pones una linda bufanda, un lindo gorrito y vamos en el nombre de Jesús a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Es fundamental la organización de la iglesia para el evangelismo, para lograr efectividad a la hora de hacer guerra espiritual. Mira, cuando estamos llevando la iglesia a la calle, literalmente empieza la guerra. Cuando le estamos dando de comer a un niño, cuando estamos dando un ropero comunitario, cuando estamos abriendo una carpa de adicciones, estamos haciendo guerra espiritual. El tema más importante para la iglesia es el evangelismo. Muchos pueden decir, gracias. Muchos pueden decir, pero el evangelismo, pastor, solo el evangelismo. Bueno, el evangelismo es fundamental. Alguien me evangelizó a mí. Alguien te evangelizó a vos. Todo empieza pasando de muerte a vida. Si no hay gente que se convierte, siempre somos los mismos. Y qué triste estar en una iglesia donde siempre somos los mismos. Y que muchos no solamente crezcan acá, sino que sean enviados a otros lugares a seguir extendiendo el evangelio. Gloria a Dios por esos amenes. En cuanto a la predicación del evangelio para salvación y el discipulado de las almas, de esto se trata todo nuestro trabajo. Y este es el tema fundamental en nuestro esfuerzo en la guerra espiritual. Fíjate, el evangelismo es integral. No es solo predicar a las almas para que pasen de muerte a vida, de pecadores pasan a ser redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la primera faceta del evangelismo. La segunda faceta es que esos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que pasan a ser creyentes, ya no en cualquier cosa, pasan a ser creyentes en aquel que es el Señor, el que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Es ahí donde pasan de creyente por el evangelismo dentro de la iglesia, pasan a ser discípulos. Muertos en delitos de pecado, convertidos por la sangre de Cristo y la predicación del evangelio. Los convertidos pasan a ser creyentes y el discipulado por el evangelismo hace que pasen a ser discípulos. Y cuando pasan a ser discípulos, ahí empieza a haber otro mover en el Hijo de Dios. Un discípulo va a orar. Un discípulo va a ayunar. Un discípulo se va a congregar, no por necesidad
propia, sino porque dice, a ver a quién voy yo a bendecir, a quién Dios querés que yo bendiga en este culto. El discípulo no espera recibir, el discípulo espera dar. El discípulo no espera que lo bendigan, el discípulo, el creyente espera que lo bendigan, pero el discípulo busca bendecir. ¿Está mal que seas creyente? No, porque todos fuimos creyentes. El tema es que te quedes a vivir en el estadio de creyente toda tu vida cristiana. Eso sí que no está bien. Pero sí, necesariamente tenemos que ir, estamos programados, la iglesia está programada para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así el Señor diseñó a su pueblo y así el Señor diseña la vida espiritual de cada uno de nosotros. Siempre para todo lo que hagamos en la iglesia nos tiene que mover la gran comisión. Y hay que enfatizar que necesitamos organizarnos para poder ser efectivos en el evangelismo y la incorporación de los nuevos creyentes, producto de un trabajo integral en la guerra espiritual. La iglesia debe edificar una estructura que permite recoger los despojos y repartir el botín después de haber saqueado la casa del hombre fuerte. El hombre está fuerte ahí porque nadie va a patearle la puerta. Entonces está bárbaro el tipo ahí con sus actividades. Esa plaza es una de las plazas donde más gente se droga en la plaza, donde más chicos se drogan en la plaza. Tremendo. ¿Pero por qué? Y bueno, vamos a ir a bendecir ese lugar. Como iglesia debemos hacer una mea culpa en que no hemos actuado con la suficiente sabiduría y astucia en el tema del evangelismo. Generalmente las iglesias están a la espera de que la gente venga a la iglesia a la que no conoce a Dios y lleguen aquí y luego acepten a Jesús. Y es una manera espontánea de recibir nuevos creyentes, pero la iglesia se queda en la zona de confort. Y eso es lo que Dios no quiere, porque el Señor dijo, id y hagan discípulos. No dijo, quédense y espere que venga la gente. No dijo así. Esto es un lugar que viene muchísima gente nueva. Tenemos un sistema que se llama Redes Sanas, que cada persona que viene aquí va a recibir un llamado de parte del equipo de consolidación de la iglesia. Va a recibir 3 llamados. Hay gente que recibe el llamado y lo contesta. Otro que recibe el llamado y aceptan volver. Otro que reciben el llamado y no contestan. El mes pasado hubo alrededor de 80 y pico de personas, de las cuales 5 o 6 se quedaron. El resto no. Vino de visita, pasó, pero todos recibieron su llamadito de bendición. Qué lindo fue conocerte, qué lindo fue hablar con vos, qué lindo que nos viniste a visitar, estuviste cómodo. Hay un trabajo que no se ve, invisible, de redes sanas, de la gente que viene acá espontáneamente o invitada por alguno de ustedes. En la reunión de hombres fuimos 63 hombres, 6 personas fueron nuevas, vinieron por primera vez. Los demás éramos de la iglesia. Siempre lo que hacemos siempre tiene que tener sentido evangelístico, de que otros le conozcan. ¿Sabes por qué? Porque esto agrada a Dios. El Señor entregó, de tal manera amó al mundo, de tal manera amó María Ward, de tal manera amó la Estación de Plátano, de tal manera la Plaza allá del Monte, de tal manera acá la Sociedad de Fomento de Plátanos Norte, de tal manera ama las ciudades, ama el mundo, ama a cada uno de nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no vamos a conocer, sino vamos a buscarlo y a predicarle, para que muchos le conozcan. Fíjate que por esta razón, como iglesia, aún no estamos transformando ni el país ni las naciones, porque el evangelismo no es espontáneo ni prioritario en las iglesias. Debemos concientizarnos
de que cada miembro de la iglesia tiene un papel fundamental como pescador de hombres, colaborador de Cristo y embajadores del reino donde Dios nos dio responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad para que muchos le conozcan. Mirá lo que dice. Pastor, está hablando mucho y yo quiero la palabra. Ahí tenés la palabra, ahí te lo doy. Mateo 4:19. Jesús los llamó. Vengan, síganme. Yo les enseñaré cómo pescar personas. Ay, qué ordinario. Palabra de Dios. Dios quiere que salgamos a pescar personas. Personas que están muertas en delitos y pecados. Y el Señor quiere que los pesquemos. Por eso nos da redes para tirar. Nosotros, la iglesia es como una red que sale cada salida evangelística, salimos la red, a echar la red y ahí traemos. Hoy fueron los evangelistas, ahí está Ángel. Dios quiere, Ángel, que siga firme como rulo de estatua, ¿eh? Vamos con todo, ¿eh? Marcos 1:7, Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Primera de Corintios 3:9, pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son edificio de Dios. Segunda de Corintios 6:1, como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Personas que reciben a Jesús hacen una oración de fe que no entienden mucho por qué la hacen. Por eso está bueno predicar antes y después enseñarle la oración. La oración sin la predicación es ton ni son. Evangelistas, no hagan hacer una oración sin antes haberle hablado de Jesús, quién es Jesús, qué hizo aquí en la tierra, para qué vino, el amor de Dios, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y ahí después hacerle la oración. La oración es maravillosa. A mí me cambió la vida la oración. Cuando la hice, hambriento y sediento de querer un cambio en mi vida. Y a muchos de nosotros nos pasó lo mismo. Pero no hagamos hacer la oración por la oración misma, porque la oración misma no tiene poder. Lo que tiene poder es la palabra de Dios que se recibe a través de una oración. Pero el primero la palabra. Amén. Entonces, no nos olvidemos que existe un orden divino para la iglesia, en el cual son todos los santos los llamados a hacer la obra del ministerio. Y la tarea de los ministros es entrenar y adiestrar y capacitar a los santos para que se activen los dones y se cumpla su llamado divino. Todos tenemos un llamado. Nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico que hay 3 llamados. Está el llamado genérico, que es para todos. El Señor dice, id y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Llamado genérico, para todos. Para mí también, pastor, que estoy allá en el fondo, para vos también. Para todos. Después está el llamado específico. Señor, ¿para qué estoy en tu iglesia? Y yo te puse la carga para que seas un maestro de la palabra. Entonces yo tengo un llamado a evangelizar enseñando la palabra. Enseñamos en la escuelita de niños, enseñamos en las predicaciones, enseñamos en los cursos de consolidación. Y yo tengo llamado para salir a predicar el evangelio. Tenés el llamado específico de ir a predicar el evangelio como un evangelista. Y yo tengo un llamado misionero, me gusta viajar e ir a otros lugares. Ahí tenés un llamado misionero apostólico. Tenés llamados específicos. A mí me gusta predicar el evangelio a través de la alabanza. Bueno, tenés dones musicales, son llamados específicos, pero el que tiene llamado específico no se olvide del llamado general, que es predicar el evangelio, que todo lo que hacemos acá tiene sentido cuando la iglesia es edificada y muchos que vienen por primera vez se encuentran con la presencia de Dios y abre el corazón para que cuando se predique la palabra reciban a Jesús. Y lo tercero es el llamado especial. ¿Cómo es eso, pastor?
Esto de ir a predicar a la María Ward es un llamado especial que Dios nos encomendó a nosotros, a la iglesia Ríos de Vida Plátano. ¿Vos pertenecés a la iglesia Ríos de Vida Plátanos? Este sábado tenés un llamado especial a colaborar para que muchos reciban a Jesús en aquel lugar donde todavía no le conocen. Es algo especial que Él eligió. Tenés un llamado especial, por ejemplo, a edificar tu casa, a predicarle a tus hijos, es un llamado especial. Ser una madre que enseña a predicar, le enseña la palabra a tu hijo. Un llamado especial es si estás trabajando en un lugar, Dios te dice, quiero que tus compañeros le hables de mí. Es un llamado especial en tu área de trabajo. Es un llamado especial cuando estás en la parada de colectivo y el colectivo no viene, y no viene, y no viene, y tenés una persona ahí que la ves que está con cara de preocupada, que está ahí, y el Espíritu Santo te dice, hasta que no le predique, el colectivo no viene. Señor, es una misión especial que tengo para vos. Yo preparé todo esto para que vos tengas tiempo para predicarle. Y entonces, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te veo cara de preocupado. Sí, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Contame. Me pasó esto. ¿Y vos no querés que te presente a la persona que me cambió la vida a mí y que hizo que eso que estás viviendo también podés ser libre como me hizo a mí? ¿Quién es esa persona? Esa persona se llama Jesús. Y lo tengo en mi corazón. ¿Lo querés recibir? Él te ama. Él murió por vos. Él siendo nosotros pecadores y dándole la espalda, Él quiere darte una nueva oportunidad. Y ahí le predicas. Y por ella ve que viene el colectivo. Entonces, si venís, repetí conmigo. Vení, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, ahora dirigí mis pasos, no quiero más nada del mundo, te quiero a vos. En nombre de Jesús, amén. Y te subí y le decís, nos vemos la próxima, y se te va. Llamado especial. Llamado especial. Momento especial que Él preparó. Así funciona la iglesia. Ponete de pie, vamos a orar. Guarda fuerzas, no vamos a terminar con un llamado ni con un culto. Los esperamos el viernes, a todos aquellos que quieran colaborar. Sepan que hay un formato para servir dentro de la iglesia. Vení, Dani, habla un poquito de esto. Vamos a terminar con este formato especial que es fundamental porque hablamos de organización. Tenemos que organizarnos. Entonces, aquellos que quieran venir, el viernes pueden venir. Pastor, ¿y para servir qué tengo que hacer? Bueno, para servir tiene que haber todo un mover de capacitación. Como para esta ya no tenemos tiempo, bueno, es un buen momento para que vengas como presencia, si no hiciste la capacitación. Y si hiciste la capacitación, que es el curso de FM, vení con libertad a servir, ¿sí?